actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Os gustaría saber por qué el 90% de las tareas que hacemos en el día a día no valen para nada? ¿Os gustaría saber por qué la gente no es coherente cuando dice que la salud y la familia es lo más importante en su vida? ¿Os gustaría saber por qué la gente siempre pone la excusa de no tengo tiempo? Pues bien, si quieres saber las respuestas a esas preguntas, vamos a trabajar hoy en el taller de cómo gestionar nuestro tiempo para ser más productivo. Bien, señores, lo primero que voy a hacer es presentarme, para que me conozcáis, porque yo os voy a decir que hoy estoy aquí por una razón, y tiene que ver con todo lo que he hecho en mi vida. Y es lo que va a aportar el valor de lo que vais a escuchar hoy aquí. Pues bien, os voy a comentar deciros que mi nombre es Aritz Urresti, soy de Bilbao, tengo un pueblecito de Vizcaya, a bastantes kilómetros de aquí de Colombia, tengo 43 años, yo soy futbolista, yo juego 23 años al fútbol, soy ingeniero industrial, eléctrico. Mi padre tenía una ingeniería naval de más de 100 personas y mi padre trabajaba 15 horas al día. Cuando eres empresario, esto le suena a mucha gente. Mi padre tenía unas piedras en la vesícula y nunca tenía tiempo para operarse, porque decía que si dejaba una semana la empresa se iba a caer. Yo con 23 años empecé a trabajar en una multinacional y empecé a ganar más de 6.000, 7.000 dólares al mes. Para que veáis que mi trayectoria profesional parecía que iba encajada. Era buen deportista, mi pasión era el fútbol, aparentemente una vida normal. Mi padre, eso sí, trabajaba 15 horas al día, sábados y domingos. Teníamos una unión especial, mi padre y yo, porque mi padre y yo nos unía el fútbol. Mi padre era mi primer fan, el fan número uno de Aritz Urresti era mi padre. Por lo único que dejaba el trabajo era por el fútbol. Pero bien, cuando yo tuve 23 años, mi padre, en un viaje que se fue a Madrid, ahí en Vizcaya, se fue a Madrid y apareció en casa con una patente de un videoportero, algo que no tenía nada que ver con su profesión. Y entonces me dijo, Aritz, ¿por qué no me ayudas a vender ese videoportero? Entonces yo le dije, yo no tengo ni idea de vender, pero ya te he ido, ¿por qué no? Entonces era un videoportero de alta gama y empecé a ir por todas las casas de la gente rica a intentar vender ese videoportero. ¿Qué me pasó? Pues que la gente rica tiene las puertas bien blindadas y entonces no me abría la puerta a nadie. Era incapaz de vender nada porque no me abría la puerta. Entonces di vueltas y vueltas y vueltas a esas casas y dije, bueno, de momento no he vendido nada, pero por lo menos estoy visualizando la casa de mis sueños, porque empecé a conocer diferentes tipos de casas. Pero al final, en la parte comercial tienes que romper muchas barreras mentales y poco a poco empecé a romper barreras y cada vez que abrían alguna la puerta de la casa me metía y al final empecé a vender ese videoportero poco a poco en las casas de gente un poquito de alta gama, porque era un videoportero de alta gama. ¿Qué me pasó? Pues que cuando ya me he confiado, pues me empecé a buscar distribuidores en el País Vasco. Entonces, en un viaje que iba a buscar un distribuidor con mi mejor amigo de la universidad, íbamos en el coche, él iba con una tele encima, yo iba sin cinturón de seguridad, era la época donde el cinturón nunca nadie nos lo poníamos. ¿Qué pasó? Íbamos en una recta y yo dije, tuve una premonición, paré el coche en la carretera, me puse el cinturón de seguridad y le dije a mi amigo, echa la tele para atrás, para el capó. Pues nada más decirle eso, al de 20 segundos me reincorporé a la carretera y me vino una chica de frente y nos empotró. Un accidente grave, de frente de coche. La chica se puso nerviosa y en vez de frenar aceleró y nos empotró a los dos. Un accidente grave donde el cinturón me rasgó de tal manera que yo sangraba chorros del cinturón de seguridad. Mis focos aparecieron a 200 metros del accidente. Fue un accidente grave, muy grave. Ese accidente me marcó la vida. A partir de ese accidente, al de 3 días de ese accidente, tuve 44 de fiebre en mi casa. Me metieron en hielo, pensamos que tenía un derrame interno del accidente. Me despedí 7 veces de mi familia. Había una cosa que era que mi cuerpo se iba, mi alma se iba de mi cuerpo, me agarré a la cama, me despedí 7 veces de mi familia. Al final vi la ambulancia, me llevaron a un hospital y me reanimaron. Yo vi la luz blanca esas 7 veces. Yo vi como había algo en mi cuerpo que se quería ir de mi cuerpo y yo me agarraba a la cama
Y me costó mucho, os puedo asegurar que me costó mucho agarrarme a la cama porque hice un esfuerzo tremendo de desgaste. De hecho, me faltó muy poquito para soltarme. La cosa es que salí de ahí, me llevaron al hospital, me reanimaron y al de un mes me fui a Madrid ahí a hacer un curso de la ISO 9000 de calidad porque me dijo mi padre que mi aita que me podía ayudar. Entonces, haciendo el curso, era un curso intensivo de una semana, yo el cuello lo tenía tocado del accidente, porque el accidente fue frontal y me pilló a mí el cuello. Y al 6.º día de ese curso, bajando por el metro de Madrid, me caí riendo por las escaleras inconscientemente. Menos mal que pasó justo un médico y me reanimó, porque no me llevaba oxígeno en la cabeza. Por tanto, me llevaron a la ambulancia y me ingresaron allí en un hospital en Madrid. Al día siguiente me volvió a pasar algo parecido y me ingresaron en otro hospital de Madrid. Es decir, ahí me di cuenta de que algo me estaba pasando, que ese accidente me dejó una secuela, me tuvieron que ir a buscar mis padres a Madrid y a partir de ahí mi vida bajó a un 10% de calidad de vida. Es decir, era incapaz de salir de casa y no me caerme al suelo todos los días. Estuve durante años así, me gasté con más de 7.000, 8.000 dólares en intentar curar mi cuello, lo que me pasaba. Nadie me curaba, probé de todo tipo de especialistas. Entonces, de repente, se me vio mi vida truncada. La salud se me fue al garete, se me suele decir que me desapareció. Me costaba hasta salir de casa porque yo veía que salía y me caía al suelo. No solo me pasó eso, sino que al de 2 meses mi padre me dice que le ayude a plantar un árbol. Yo tengo una caseta de campo con jardín y yo le dije que no podía ayudarle porque me dolía el cuello. Entonces mi padre hizo un esfuerzo más grande de lo normal. ¿Y qué pasó? Pues que al de unas horas me dijo que le dolía el estómago y le llevé al hospital. ¿Qué pasó? Que cuando le llevé al hospital me dijeron que una piedra de la vesícula se le había ido al páncreas y le había reventado el páncreas. Por tanto, estaba muy grave. Estuvo 2 meses en la UBI, 5 operaciones y se murió. Entonces, me quedé sin salud primero, me quedo sin mi padre, que era lo que más quería en mi vida, y al de 2 meses se muere mi tía de cáncer, de mama, un cáncer galopante, de los primeros que hubo ahí en el País Vasco, de los más rápidos, y se muere con 50 y pocos años. Ahí me di cuenta de que la vida era algo más que estudiar, que trabajar. Lo más importante en mi vida lo había perdido. No solo me pasa eso, sino que era una época de negatividad, todo era negativo, sino que los clientes de la empresa de mi padre, que eran los astilleros, le dicen al socio de mi aita que o se mete alguien de la familia en la empresa o que nos iban a dar trabajo. Entonces me dice el socio a mí me dice, o te metes en la empresa o hay que echar a 100 familias a la calle. Entonces estuve 2 días pensando qué hacer y tomé una decisión, que es meterme a la empresa. Pero fui coherente. Yo suelo decir que antes he hablado de la coherencia. Fui coherente, ¿por qué? Porque dije que antes de barrer, mejor dicho, antes de enseñar a barrer a la gente, hay que barrer primero. Esa frase quedaros mucho. Entonces decidí empezar desde abajo. Empecé por el sueldo más bajo de la empresa. Empecé pues unos $300. Yo venía ganando unos 6.000, 7.000 y empecé por 300, de becario casi. Estuve 4 años siendo becario casi de mi empresa. Luego fui ascendiendo poco a poco según iba viendo yo que era capaz de manejar más cosas. Y así durante el tiempo progresé poco a poco hasta ser el gerente de mi empresa. Una vez ser el gerente de mi empresa, tuve que levantar 3 veces la empresa. Cada 3 años tuve que echar a 100 personas. Tuve que formar a más de 300 personas allí en toda Europa, en el norte de Europa. Es decir, era una persona que empezó a levantar la empresa varias veces, tenía éxito profesional, trabajaba 15 horas al día, sábados y domingos. Mi mujer me decía que me iba a poner una foto en casa para verme todos los días, pero yo pensaba que era lo correcto, porque es lo que yo había vivido en mi casa con mi padre. ¿Qué pasó? En ese viaje, un amigo mío, que tiene una empresa de construcción, empezó un programa de desarrollo profesional y personal y en 6 meses cambió su vida. Era una empresa mediocre y la puso número 1 en el País Vasco y él cambió radicalmente su forma de vivir la vida. Yo le veía de la distancia porque a su mujer le llevaba a trabajar todos los días y vi como de repente esa persona había cambiado su vida. Entonces siempre me decía todos los días, Aritz, tienes que venir a una presentación como la de hoy, ¿no? Que yo invito a que la gente venga a estas presentaciones. ¿Por qué? Porque estas presentaciones cambian vidas, que es lo que me pasó a mí. Lo que pasó es que me dijo 20 veces para ir a la presentación, pero le dije 20 veces, ¿qué crees que le dije? No tengo
Tiempo. Esa fue mi excusa perfecta para no ir nunca. Hasta que un día me dijo, como sé que no vas a venir, te voy a llevar yo. Entonces me llevó a la presentación. Ese día me di cuenta de que la palabra no tengo tiempo es una excusa, cuando realmente lo que hay que decir es no tengo tiempo para priorizar lo que me estás contando. Quedaros con esto. Nunca os digáis no tengo tiempo, sino no tengo tiempo para priorizar eso que tengo delante. Y eso significa que en tu cabeza no es prioritario. Entonces al final me llevó a esa presentación. Y de repente había todos los cocineros más importantes del País Vasco, estaba él, había gente importante, y contaban cómo habían triplicado su facturación, cómo les iba la vida súper bien. Y yo decía, esto parecía una secta, porque la verdad que contaban cosas muy milagrosas. Pero como yo a mi amigo le había visto el resultado, me di cuenta de que tenía que ser cierto, porque yo a mi amigo le había visto. Por tanto, decidí empezar un programa de desarrollo profesional y personal, hace 10 años. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que después de 5 meses de empezar ese programa de desarrollo profesional y personal, me di cuenta que el 95% de las tareas que hacía en el día a día no valían para nada. Me costó 5 meses. ¿Sabéis por qué me costó 5 meses darme cuenta de que el 90% de lo que hacía no valía para nada? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué pensáis? Pues os voy a decir yo, porque mi subconsciente, que es el que maneja todos los días mi día a día, me decía de que, Aritz, tú tienes una carrera, has estudiado, has hecho un plan de carrera en tu empresa, tú tienes que saber trabajar y encima aparentemente te van bien los resultados, no puede ser que el 90% de lo que hagas no vale. Pero sí, realmente al de 5 meses el consciente le fue ganando la batalla al subconsciente y le fue diciendo que efectivamente el 90% de lo que hacía no valía. ¿Y las consecuencias cuáles eran? Pues que no dedicaba tiempo a lo más importante que era mi vida personal y encima estaba tirando mi tiempo. Entonces yo suelo decir que una vez que sabes eso, que es lo que os voy a enseñar hoy tienes que tomar una decisión. Si eres inteligente, sigues igual, porque piensas que lo sabes todo. Hay mucha gente que piensa que lo sabe todo y lo único que vas a conseguir es echar el resto de tu vida, el 90% de tu tiempo a la basura. Y si eres listo, tienes que decidir cambiarlo. Yo decidí cambiarlo porque me di cuenta de que si no, iba a echar mi vida a la basura. Entonces decidí cambiar mi forma de trabajar, mi forma de priorizar a nivel profesional. A nivel personal empecé a hacer deporte, empecé a ir a correr otra vez. Ya que los médicos no me curaban, me tuve que curar yo mismo. Entonces, en ese proceso me di cuenta de que lo que hice me cambió la vida. Me cambió tanto la vida que dije, esto lo tiene que saber más gente. Lo tiene que saber más gente. Entonces tomé una decisión de decir, ya que nadie lo sabe, igual que yo no lo sabía, tomé la decisión de meterme en una multinacional americana, la número 1 del mundo de desarrollo profesional y personal, y empecé a ejercer lo mismo que habían hecho conmigo con otras personas. Empezar con empresarios, a trabajar lo que es la productividad y mejorar tu calidad de vida. En 3 años fui el número 1 de la multinacional. Yo vendía el doble que todos los demás distribuidores nacionales juntos. Pero poco a poco fui desarrollando una metodología que al final me di cuenta de que la tuve que patentar, porque era algo que todo el mundo me decía que era fantástico, que cambiaba la vida de las personas, que se llama las cajitas, que luego os presentaré. Entonces, en esa metodología, al de 4 años de empezar en esa multinacional, monté mi propia empresa, salí de multinacional y me monté mi empresa de Wallboxes. De hace 4 años aquí, 5 años aquí, he montado 8 empresas diferentes. Por tanto, sé lo que es bastante emprender, sé lo que es fracasar, sé lo que es arruinarme, sé lo que es hacer muchas cosas. Pero en esos 5 años que monté Wallboxes, después de ayudar a muchas personas, a muchos empresarios, a muchos autónomos, a mucha gente, me di cuenta de que tenía una metodología encima de la mesa que podía ayudar a miles de personas, a millones de personas. Entonces decidí probar con diferentes tipos de perfiles de personas. Empecé a trabajar primero con autónomos, luego con empresarios, luego con empresarios VIP, que le llamo yo, con los grandes empresarios. Y empecé a trabajar con Florentino Pérez, no sé si me conocéis, al presidente de Madrid, con todos los socios, con dragados, grandes empresarios, con el dueño de Deloitte, el dueño de Everest, grandes empresarios. Y me di cuenta de que cuando iba a uno de ellos, gente con mucho poder adquisitivo me escuchaba y encima se ponía en mis manos. Les ayudé a cambiar sus vidas, porque por mucho dinero que tengas no significa que tengas tu vida equilibrada, que luego vais a ver aquí. Entonces me di cuenta de que a esas personas también les podía ayudar. Luego decidí buscar otro tipo de perfiles, que fueron trabajadores por cuenta ajena, trabajadores de empresa, que normalmente siempre ponen la excusa de que el problema que tienen es del jefe y su vida siempre depende del jefe. Entonces decidí coger SASEUR, una empresa de transporte que es multinacional ahora mismo, y decidí empezar a trabajar con trabajadores por cuenta ajena.
Empecé con 15 personas hace 5 años y en los últimos 5 años he formado más de 500 personas en grandes multinacionales de 20.000, 10.000 trabajadores. Es decir, me di cuenta de que también trabajadores por cuenta ajena podían cambiar su actitud para ser más productivos y cambiar su vida. Luego me di cuenta de que tenía que buscar más perfiles. Y todos los empresarios me decían de que lo que yo le hacía con ellos ya era tarde, porque habían malgastado 20 años de su vida y que esto lo tenían que saber los chavales, sus hijos. Entonces tomé una decisión de montar una empresa para chavales de 10 a 18 años, y empecé a trabajar con chavales. Empecé a enseñarles los paraqués de la vida, metodología para conseguir sus sueños, sus metas, tener claro que si no tenían el motivo no iban a pasar a la acción en la vida. Entonces empecé a trabajar con chavales, no sabía lo que iba a pasar, pero la sorpresa fue que empecé a cambiar la vida a muchos chavales. Y me di cuenta que la base estaba ahí, porque a los mayores, yo suelo decir, ya iba un poco tarde. Luego decidí, trabajando con más personas, empecé a trabajar con emprendedores y formé a muchos emprendedores, a gente que estaba en el paro, les enseñaba a buscar trabajo, les enseñaba a venderse. Y ya lo último que fue, mi última prueba que fue el año pasado, fue con personas que tenían ansiedad, con depresiones, porque me di cuenta de que mi metodología ayudaba a la gente a salir de una falta de autoestima y de una situación negativa de tu vida, porque yo lo había pasado, yo sabía lo que era tener la ansiedad y lo que es estar mal en la vida. Entonces, la última prueba la hice el año pasado y me di cuenta que con una satisfacción impresionante. De hecho, hay una persona que ha trabajado conmigo, que la ayudé el año pasado, una persona pues, que se intentó, vamos a decir, irse a otro barrio y le dije, yo te voy a ayudar. 42 años y le empecé a ayudar. Es decir, para mí han sido retos importantes en los últimos 4 años porque he probado con mucho tipo de personas esta metodología, lo que os voy a contar hoy aquí. Y ya lo último que hice el año pasado es, una de probar con todo tipo de perfiles de personas, decidí escribir un libro para dejar un legado, porque me di cuenta de que lo que cuento en mis conferencias, que he trabajado con más de 8.000, 10.000 personas en los últimos 10 años y cambiando la vida a miles de personas, creo que podía ayudar a millones de personas a cambiar su vida. Y lo que os voy a contar hoy aquí, hacerme caso, a muchos os puede cambiar la vida, porque realmente tenemos un problema. Yo suelo decir que yo no vendo una metodología, vendo una filosofía de vida. Una filosofía de vida que es aprender a priorizar tu vida de verdad, pero en el presente, no en el futuro. Ahora mismo, ¿qué es lo más importante? Y que seas consecuente con esa decisión. Por eso, estoy hoy aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque decidí extrapolar esa metodología a nivel mundial. Y quería empezar por Sudamérica. Y he empezado esta aventura en Colombia, en Medellín. Por tanto, espero que estéis agradecidos de que esté hoy aquí, porque creo que os puede ayudar mucho en vuestra vida. Bien, pues con todo eso que os he contado voy a empezar un poco, que es el taller de cómo gestionar nuestro tiempo, pero quiero que entendáis que yo trabajo con 150 empresarios todas las semanas, que lo que os voy a contar hoy es algo real. Yo estoy duplicando, triplicando facturaciones de empresa todas las semanas de diferentes tipos de empresa. Estoy cambiando la vida a personas todos los días. No es una teoría que viene a contar una teoría, sino es algo que demuestro todas las semanas. Una experiencia, amplia experiencia, y posiblemente en España sea un referente en este campo, ¿vale? Bien, vamos a empezar un poquitín ya a entrar en materia, ¿vale? Vamos a empezar con el taller de cómo gestionar tu tiempo para ser más productivo. Bien, empezamos. Después de trabajar con miles de personas, yo me di cuenta de que había un problema de base. ¿Por qué todo el mundo, el 90% de lo que hacía la empresa no valía para nada? ¿Por qué todo el mundo priorizaba mal su vida? Y me di cuenta de que todo el mundo teníamos algo en común. Entonces puse 5 palabras que nos definían a todas las personas, que son las que tenéis ahí delante. La primera es que somos genéricos. La siguiente es que somos intangibles, reactivos, no tenemos metas y no medimos. ¿Qué significa ser genérico? Para que lo entendáis. ¿Qué es ser genérico? Ser genérico es decir, quiero conseguir más clientes, quiero llegar antes a casa, quiero ser feliz. Lo contrario de genérico, ¿qué es? Lo contrario de genérico sería específico. Pues hoy os voy a enseñar a ser más específicos en vuestra vida. El cerebro no entiende lo genérico. En las siguientes conferencias explicaré más todo esto más en profundidad. Os vamos a dar unas pinceladas. Pero el genérico, el cerebro no lo entiende. Por tanto, cada vez que alguien dice quiero conseguir más clientes, quiero llegar antes a casa, quiero ser feliz, es como no decirle nada al cerebro. Por tanto, ¿qué pasa si le estás dando una orden incorrecta a tu cerebro? Y es curioso, ¿todo el mundo lo hacéis? Y yo digo, ¿cómo puede ser que a todo el mundo le enseñen el inglés,
el alemán, el francés, y a nadie le enseña cómo funciona su cerebro, que es el lenguaje, el correcto para que tu cerebro pase a la acción. Y este es uno de ellos. Yo me di cuenta que todo el mundo éramos genéricos. Y esto tiene unas consecuencias muy, muy negativas. Es decir, la causa de por qué la gente no vaya al gimnasio, la gente no adelgace, la gente no tenga voluntad, la gente se ponga excusas de pereza, tiene que ver con esto. ¿Vale? Tiene que ver con esta palabra. La siguiente es que somos intangibles. ¿Sabes qué significa que somos intangibles? Yo después de trabajar con más de 10.000 empresarios, me di cuenta de que el 90% de lo que hace cualquier empresario, cualquier trabajador por cuenta ajena, no es rentable. Va al mundo intangible. Es decir, se queda ahí. Y la metodología de las cajitas demuestra por qué parte es intangible y qué parte es tangible y por qué ese 90% no vale para nada, que lo iremos viendo. Por tanto, si queremos tener resultados en las empresas, tenemos que ser tangibles y no intangibles, que es lo que sois todos. Y esto lo vais a ver hoy también. Luego hay otra parte, es que somos reactivos. ¿Qué significa ser reactivo? ¿Reactivo qué significa ser reactivo? Pues ser reactivo significa que nada más llega el trabajo que hacemos, contestar el email, ver el email, el teléfono. Es decir, reaccionamos a todo lo que viene. ¿Qué pasa cuando uno es reactivo en la vida? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno es reactivo en la vida, no cumple sus sueños, cumple los sueños de los demás. Y si es reactivo, no eres productivo nunca. La mayoría de las personas que son reactivas no son productivas nunca. ¿Vale? La reactividad no trae productividad nunca. Por tanto, el ser reactivo ya tenemos un problema. Hay otra es que no tenemos metas. ¿Qué significa no tener metas? La gente, como mucho, tiene algunos objetivos, alguna cosita por ahí, pero la gente, todo el mundo trabaja por tareas, por funciones en las empresas. Tareas y funciones, por horas. Cuando realmente la vida hay que vivirla por metas. Y esto es fundamental. Y esto tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo no enseña a vivir por metas. Solo enseña ¿a qué? En las metas solo se trabaja en la parte deportiva, nada más. Pero la parte personal, en ninguna. Es clave, si queréis desarrollaros, que tengáis que tener metas semanales, metas diarias, metas mensuales. Y hay que saber cómo se define una meta y qué es una meta. Y esto es clave, si queréis desarrollaros. Que es algo que en ningún sistema se trabaja bien. Y la siguiente es que no medimos. Yo siempre hago una pregunta en alto. ¿Cuántos de aquí sabéis cuántas interrupciones, cuántos imprevistos tenéis a la semana? ¿Los habéis medido? ¿Sabéis medir vuestra productividad semanal? Nadie sabe. Si no sabes medir eso, no puedes mejorar nunca. Por tanto, tenéis que tener herramientas que midan lo que hacéis cada semana. ¿Y cómo lo hacéis? Para poder hacer acciones de mejora. Estas 5 palabras, si queréis mejorar vuestra vida, tenéis que estar no en la izquierda, tenéis que estar en la derecha. La consecuencia de estas 5 palabras es la falta de automotivación, la falta de resultados, la falta de que cumplen los sueños de los demás, el no tener metas que vas como un barco a la deriva y el no medir es que no puedes mejorar porque no puedes hacer acciones de mejora. Por tanto, tenemos que aprender a estar en el lado contrario, que en este caso sería ser específico, ser tangible, ser proactivo, trabajar por metas y medir. Cuando una persona está en la derecha y no en la izquierda, sus resultados y su vida cambian radicalmente. Pues la metodología de las cajitas, que voy a explicar hoy por encima, lo que te lleva es de la izquierda a la derecha. Hace que estés en la derecha. Cuando tú aplicas esta metodología vas a estar siempre, vas a ser específico, vas a ser tangible, vas a ser proactivo, vas a trabajar por metas y encima vas a medir cada día lo que te pasa. Bien. Importante. Para vosotros, ¿qué es la felicidad? Yo os voy a decir. Para la gente, ¿qué es la felicidad? Pues quiero que sepáis una cosa. Una persona, para ser feliz, tiene que tener 6 áreas de su vida equilibradas. 6 áreas de su vida. 6. ¿Sabéis qué 6 áreas son? Pues tenéis aquí. Tenemos la salud, la familia, tenemos aquí la salud, la familia, la profesional, la formación social, cultural y valores ético-espirituales. Hago una pregunta. ¿Cuál de estas áreas pensáis que es la más importante? Venga, en voz alta alguno. ¿Cuál es la más importante con diferencia? Si tuviésemos aquí a 1000 personas, ¿qué dirían esas 1000 personas? ¿Cuál es la más importante? Venga, en alto, más alto. Salud. La salud, ¿sí, no? ¿La segunda más importante? La familia. ¿Sí o no? ¿Tenéis claro, no? ¿Sí, no? Bien. ¿A cuál es la que más tiempo le dedicamos? ¿A cuál es la que más tiempo? La profesional. ¿Sabéis lo que significa ser coherente? ¿Sabéis lo que significa ser coherente? ¿Qué es ser coherente? ¿Qué es ser coherente? ¿Qué es ser coherente? Coherente es que lo que dices y lo que haces va en la misma dirección, ¿sí o no? Hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí sois coherentes y ponéis la salud y la familia por delante de todo en vuestra vida? ¿Cuánto tiempo descansáis? ¿Cómo coméis? ¿Cómo reducís el estrés todos los días?
¿cómo hacéis para que el trabajo no os quite la salud todos los días? ¿Ponemos a nuestros hijos por delante del trabajo o siempre lo dejamos para el final del día? Es decir, la pregunta es, ¿qué educación tenemos que nos han enseñado a priorizar al revés? Es decir, priorizamos primero el trabajo y encima viene Ari Churresti y demuestra a todas las personas que el 95%, 90-95% de lo que haces en el trabajo no vale para nada. Y se lo estás quitando a tu vida personal. Y entonces digo yo, no puede ser. No puede ser que la gente encima piensa que lo que está haciendo está bien cuando realmente está echando su vida a la basura. Cuando yo he demostrado esto a miles de personas y lo demuestro todos los días, y eso es muy duro con esto, soy capaz de demostrarlo a cualquier persona en una semana, yo le digo a la gente, o te paras o cambias o vas a echar el resto de tu vida a la basura. Esto es fundamental que entendáis, porque la clave que vamos a ver hoy empieza por aquí. Si no, las prioridades de vida las tenemos que tener claras, no solo profesionales, sino personales, que tiene que ver con la salud, familia. ¿Qué pasa? Yo suelo poner aquí que para que esto esté equilibrado, ¿vale? Para que esto esté equilibrado, esta área de la vida esté equilibrada, hago una pregunta. ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No cambie mentalmente su chip. No. Tiene que cambiar su chip. Bien. Pues lo que tenéis que hacer, y aquí vamos a empezar con una palabra importante, una persona tiene que ser productiva. ¿Por qué hay que ser productivo? Hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que estemos 13 horas limpiando en casa o 7 horas? ¿Qué es mejor? 7, ¿no? Porque las otras horas es mejor dedicarle a algo que nos importe más, ¿sí o no? Pues en lo mismo, tenemos que ser productivos en todas las áreas de nuestra vida, en la profesional, en la salud, en la familia, en todo. Por lo tanto, la productividad, la palabra productividad es un medio para mejorar tu calidad de vida. Y esto es lo que tienes que entender. Lo primero que os tienen que enseñar para aprender algo es el para qué de las cosas. Es lo más importante, el para qué. Si yo hablo de productividad y no lo enfoco el para qué, no valdrá para nada. Porque cuando yo voy a las empresas y hablo de productividad a secas, todo el mundo piensa que es trabajar más, que me van a amargar la vida. No, la productividad es un medio para mejorar tu calidad de vida. Esa frase la tienes que tener grabada. Por tanto, tenéis que ser productivos, sí, sí o sí. Porque si no, vais a echar vuestra vida a la basura. Esto es clave. La productividad no es algo que... No, es clave, ¿vale? Yo suelo decir dos cositas. Que la gente a veces tenemos salud, tenemos familia y nos metemos en un trabajo. ¿Cuál es el fin de trabajar? ¿La gente sabe cuál es el fin de trabajar? Pregunto, ¿cuál es el fin de trabajar? En un futuro, el fin de trabajar es que tu salud y tu familia esté bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por tanto, si el fin es la salud y la familia, ¿no? ¿Qué pasa si yo me meto en un trabajo que me hace trabajar 15 horas al día y pierdo la salud por el estrés, me cae el pelo, acabo envejeciendo 20 años y encima, como no dedico tiempo a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mi marido, acabo perdiendo mi familia? Al de 30 años haces una reflexión y dices, ¿qué he hecho? Si lo más importante que era la salud y la familia lo he perdido en el camino. Por el medio. Porque de hecho de mí me dio un fin. Por tanto, el trabajo tenemos que entender como un medio para mejorar todo eso, no como un fin y como algo más importante. ¿Vale? Esto es fundamental. El trabajo no puede ser la excusa, antes hemos estado hablando tú y yo, la excusa de decirnos que en este momento tengo mucho trabajo y tengo que priorizarlo. No. No te arrepientas, pasado mañana te vas a arrepentir de lo que has hecho hoy. Yo suelo decir que hice una encuesta a gente que se estaba muriendo de cáncer y le preguntaron qué era lo más importante, de qué se arrepentían en su vida. ¿Sabes lo que dijeron todos? Se arrepentían de haber trabajado demasiado, se arrepentían de no haber expresado sus sentimientos, se arrepentían ¿de qué? Se arrepentían de no haber cumplido sus sueños. Yo suelo, a los chavales de 10, 14, 15 años, yo suelo hacer mucho hincapié aquí porque para mí esta es la base de todo lo que yo hago. Yo llego a este punto, a que la gente tenga su rueda de vida equilibrada, pero hay que entender por qué. Os doy un ejemplo. Yo cuando trabajo con los chavales les hago una pregunta y os lo hago a vosotros también si queréis. Yo les digo a los chavales, pensad en las 2 personas más importantes de vuestra vida. Y si tuvieses muchos millones de dólares, de pesos, de lo que queráis, ¿qué le regalaríais a esas personas? Y siempre te empiezan a decir, regalaría una casa, un chalet, un viaje. Y la pregunta que les hago es, ¿y si a esas personas solo les quedaría 15 días de vida? ¿Qué les regalarías teniendo mucho dinero? ¿Se quedan así parados? Hay alguno que... Y al final todo el mundo que dice que le regalarían tiempo, abrazos, cariños. Entonces cuando hago esa pregunta les digo, pues ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Cuando os hagáis de esta conferencia les voy a decir, vete a casa y dile a la gente que le quieres, abrázale, dale besos, porque eso no se paga con dinero.
Es decir, la gente nos han educado que parece que tenemos que estar 30 años trabajando para decir a una persona que le quieres, para decir a una persona que realmente lo que vale, para darle un abrazo. No puede ser. Que el medio nos quite el fin. El fin está todos los días. Yo suelo decir que los sueños es el medio, una frase que suelo aplicar, que es el medio para tener un fin pequeño cada día. El fin pequeño cada día es ese abrazo a tu pareja, a tu marido, a tu hijo, ese te quiero, eso importante, que no lo dejes para dentro de 20 años, porque parece que nos han educado que no lo podemos hacer ahora. Por tanto, el dinero no compra lo más importante en la vida, pero parece que nos ha educado de que si no tienes dinero no puedes ser feliz, y eso no puede ser. Es importante que tengáis claro las prioridades de vida, que solo las encontramos cuando estamos a punto de morirnos, que es cuando realmente nos damos cuenta de lo verdaderamente importante. Nadie habla del dinero como algo importante cuando se está muriendo, nadie. ¿Vale? Es importante tener este concepto claro y aquí lo que habría que hacer siempre lo que hay que hacerse es un examen de cómo está tu rueda de la vida. ¿Cuánto tiempo le queda a la salud, a mi familia? Y se hace un examen para que veas que no está equilibrada. Una rueda para que gire y que está equilibrada. Pues aquí se ve perfectamente que no gira. Cuando te das cuenta de que tu rueda de la vida no está equilibrada, ¿tu fin cuál es? Equilibrar esa rueda de la vida. Esto es lo máximo, es lo que hay que hacer todos los días. La rueda de la vida del día a día te va a intentar desequilibrar, pero tú tienes que equilibrarla. Bien. ¿Qué es la productividad? Vamos a hablar de productividad. Esto es fundamental. ¿Qué es productividad? ¿Para qué era la productividad, hemos dicho? Para mejorar nuestra calidad de vida. Vale, pues vais a entender lo que es la productividad. Vais a entender hoy lo que es la productividad mejor que nunca. Sobre todo a nivel profesional. La productividad, como veis ahí, es calidad de trabajo entre tiempo. Calidad de trabajo entre tiempo. ¿Esto qué significa, lo de calidad de trabajo entre tiempo? Calidad de trabajo entre tiempo. Significa que si yo una cosa lo hago muy rápido, pero lo hago mal, no soy productivo, ¿vale? Pero si hago una cosa muy bien, pero tardo mucho, tampoco soy productivo. Esto significa que una persona perfeccionista nunca puede ser productiva. La productividad es un equilibrio entre la calidad y el tiempo. Es un equilibrio. Y tienes que tenerlo muy claro. Por tanto, os voy a poner un ejemplo de lo que es esto. Yo siempre he sacado 7 y 8 en la universidad, en mis estudios. De vez en cuando sacaba algún 10. Y mi madre me decía, Aritz, ¿por qué no sacas 10 si tú puedes sacar todos los días 10? Y yo le contestaba siempre lo mismo. Ama, para sacar un 7 o 8 necesito 3 horas a la semana, como es ahí, pero para sacar un 10 necesitaría 15 horas. ¿Quién es más productivo? Yo le enseñé a mi madre de que yo necesitaba ser productivo a nivel personal, porque yo jugaba al fútbol 2 horas todos los días y quería desarrollar otras capacidades en mi vida que no era la parte memorística, que es la universidad y los estudios. Quería desarrollar otras capacidades. Por tanto, tiene que ser productivo en todo lo que hacía. No puede dedicarle más horas a los estudios de los que tiene que dedicar porque tenía que dedicar otro tiempo en otras habilidades que yo tenía. Siempre la productividad ha estado presente en mi vida, siempre. Esto es importante. Si lo llevamos al trabajo, lo primero que tienes que saber es cuánto vale vuestra hora de trabajo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos euros vale? Esto es importante. ¿Por qué? Hago una pregunta. ¿Os dejáis robar tiempo en el día a día, vosotros? ¿Nos dejamos robar tiempo por la gente, sí o no? Vale. Hago una pregunta. Si esas personas, en vez de tiempo, te quitasen lo que vale tu tiempo en euros de la cuenta bancaria todos los días, ¿cuántos euros o cuántos dólares le dejarías que te quite? ¿Cuántos? ¿Echaríamos el recibo para atrás, sí o no, todos los días? Ninguno, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué sí dejamos robar tiempo, pero no dejamos robar dinero? Y aquí vamos a empezar por la misma, y es por lo siguiente, porque el tiempo, las personas lo valoran como un bien no escaso y un bien intangible. Cuando convertimos ese bien no escaso en un bien escaso, que es el dinero, y en un bien tangible, que es el dinero, reaccionamos. Ante el dinero reaccionamos porque es tangible y es escaso. Solo seríamos capaces de reaccionar al tiempo si el médico te dice que te queda 15 días de vida. Entonces no te dejaría robar tiempo. La gente, cuando nos roba tiempo, o te está robando dinero, o te está robando el tiempo que le tienes que dedicar a tu salud y a tu familia, que todavía es peor. Por tanto, la gente no gestiona bien su tiempo porque piensa que va a vivir infinito. Somos inmortales. Esa es la clave. La clave para gestionar bien tu tiempo, por eso la gente que trabaja a media jornada es más productiva, porque sabe gestionar mejor su tiempo en esas horas. La clave es tener siempre el tiempo, hacerlo limitarlo siempre, porque si no, siempre vas a pensar que tienes todo el tiempo del mundo. Bien, si lo llevo a la parte profesional, en la parte profesional, lo primero que tienes que saber que no es lo mismo hacer fotocopias que hacer una visita comercial. ¿Qué tarea vale más? ¿Entendéis que cada tarea de lo que hacéis en cada día tiene un valor diferente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay tareas que valen 10 euros?
Y hay tareas que valen 100 euros, ¿sí? Una visita comercial puede valer más que hacer fotocopias, ¿sí o no? ¿Entendéis esto, sí o no? ¿Esto qué significa? Que depende de las tareas que hagas, la productividad es dedicar tiempo a estas tareas de 100 euros, que se llaman las tareas de alta rentabilidad. Por tanto, si quieres ser productivo, la clave es identificar esas tareas de 100 euros y dedicarles tiempo todas las semanas. Esa es la clave para que una persona es productiva. Hago una pregunta. ¿Sabéis cuántas horas se dedican a estas tareas a la semana? No hay nadie en 10 años, nadie que dedique más de 3 horas a la semana. Nadie. Esto me chocó a mí, 10 años estudiando personas, y que nadie de esas 10.000 personas dedique más de 3 horas a la semana a tareas que eran rentables. Y luego decían que no tenían tiempo para estar con sus hijos y para ir al gimnasio, para dedicar su vida. No puede ser. Entonces, la clave de la productividad profesional es aprender a identificar estas tareas. ¿Qué estas tareas son las tareas de alta rentabilidad? ¿Qué son las tareas de alta rentabilidad? Para que este concepto lo tienes que tener muy claro. Las tareas de alta rentabilidad son aquellas que dedicándole más tiempo mejoran el resultado de tu empresa. Es decir, si yo le dedico más tiempo, aumenta las ventas, mejora la productividad o reducen costes de mi empresa. Si es que sí, es una tarea de alta rentabilidad. Por contra, si a una tarea dedicándole menos tiempo es mejor para la empresa, es una tarea de baja rentabilidad. Y esto es algo que tenéis que... Os voy a poner unos ejemplos para que lo entendáis. Es fundamental entender esto a nivel profesional. Por ejemplo, hacer facturas. Hacer facturas para vosotros, ¿que es una tarea de alta o de baja rentabilidad? Hacer facturas es una tarea de baja rentabilidad. ¿Por qué es de baja rentabilidad? Porque es mejor estar haciendo 5 horas facturas, o es mejor un programa informático que te las haga en un minuto. ¿Qué es mejor? Que te la haga en un minuto. Por tanto, es una tarea que dedicándole menos tiempo es mejor para la empresa. No significa que haya que hacerlo lo más rápido posible, el menos tiempo posible, pero es una tarea de baja rentabilidad. Seguimiento de cobros. ¿Es una tarea de alta o de baja rentabilidad? Y aquí os confundís la mayoría de las personas, porque todo el mundo piensa que es de alta. Pues no, es de baja. Porque es una tarea que cuanto más tiempo le dediques es malo para la empresa, porque es algo que no suma. ¿Vale? No significa que no tengas que hacerlo porque si no, no pagas la nómina, pero es una tarea de baja rentabilidad. ¿Vale? Esto es importante porque la gente piensa que hacer seguimiento de cobros es de alta rentabilidad y lo ve como algo importante. Que no. Tienes que hacerlo, pero tienes que buscar la manera de no tener que hacerlo. Seguimiento de presupuestos. Seguimiento de presupuestos es una tarea de alta rentabilidad. Curiosamente, este es otro dato importante que os voy a dar. El 95% de las empresas no hacen seguimiento de presupuestos. No lo hacen a tiempo ni bien. Y esto es algo que he visto yo siempre, todos los días. Si no hago un seguimiento de presupuestos, que es una tarea de alta, que luego os voy a explicar más esto en concreto, porque os voy a identificar lo que son tareas de alta rentabilidad tangibles e intangibles, lo que pasa es, si yo no dedico tiempo a esto, vais a ver por qué el 90% de lo que hacéis no vale para nada. Esto es clave. Y aquí tenemos el primer problema, que la gente no hace el seguimiento de presupuestos a nivel profesional. Bien, si yo quiero identificar mis tareas de alta rentabilidad, lo primero que tengo que hacer, y esto es algo que hay que hacer, lo que todo el mundo tiene que hacer es lo siguiente. Tenéis que hacer un registro diario, durante una semana de todo lo que hacéis, minuto a minuto, hora por hora. Y tiene que ser específico, no vale ser genérico. Alguno viene y pone trabajar. No. Tiene que ser muy concreto. Llamar a un cliente para hacer un seguimiento comercial. Llamar a no sé qué. Muy específico. Se hace esto durante una semana. Luego lo que se hace es, se agrupa. Todo esto que hemos puesto, se agrupa todas las tareas y se ve cuántas horas dedicas a viajes en coche, cuántas horas dedicas a hacer seguimiento de presupuestos, cuántas horas dedicas a cada cosa. Y de ahí lo que hacemos es identificar cuáles de esas, vamos a identificar, son de alta rentabilidad, cuáles son de baja rentabilidad, cuántos imprevistos tienes, cuántas interrupciones, cuántas tareas delegables. Lo que vamos a hacer es identificar perfectamente lo que tienes cada día. ¿Para qué? Primero, porque lo primero que tenemos que saber es saberlas de alta. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que hacer con las de alta rentabilidad? Dedicarle más tiempo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que cuando tú apuntas lo que haces durante una semana, hay tareas que no van a aparecer. ¿Qué tareas no van a aparecer? No, sí van a aparecer. No van a aparecer las que deberías hacer que no estás haciendo. Las que debería. Debería haber llamado a no sé qué. Debería. Muy fácil. ¿Cómo se planifican los imprevistos? Dejando unas horas para imprevistos. Tú no sabes qué imprevisto va a llegar, pero sabes que te va a llegar. ¿De quién depende? Hago una pregunta. ¿De quién depende planificar en base a estas prioridades? ¿De quién depende? ¿De quién depende proteger esto?
de uno mismo. Por tanto, la productividad vuestra depende de vosotros. Pero bien, ¿qué hay que hacer para mejorar la productividad teniendo estos datos? Pues las 5 metas que tendréis que trabajar todas las semanas si queréis mejorar vuestra productividad son las siguientes. La primera es, tenéis que reducir las interrupciones. La siguiente es, tenemos que reducir los imprevistos. Tenemos que reducir las tareas de baja rentabilidad. Tenemos que delegar X horas a la semana de las que estamos haciendo. Y la siguiente es, tenemos que dedicar 3 horas al día a tareas de alta rentabilidad. Esta es la meta, las metas que tiene que trabajar una persona si quiere ser más productivo. ¿Sí o sí? Vale, ¿cómo se hace esto? Os voy a explicar cómo se hace esto. Es decir, ¿cómo se reducen las interrupciones? Uno no puede evitar que le interrumpan, pero sí puede hacer lo siguiente, que es, lo que sí puede hacer es, con las interrupciones, lo que hay que hacer es agruparlas. Es decir, si a mí mi secretaria me interrumpe 20 veces al día, lo que voy a hacer es, a partir de mañana, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, junta todo lo que me tienes que decir a la mañana, media horita, y a la tarde otra media horita. Nos vamos a dedicar 2 media horas cada día. Las emails los voy a contestar a la mañana unos y a la tarde otros. Nunca puedo contestar todo según llegue. El teléfono lo mismo. Voy a agrupar las llamadas, es decir, de 12 a 2 voy a contestar todas las llamadas, de 1 a 2 voy a llamar. Siempre toca agrupar. Entonces, la clave de las interrupciones es agrupar la comunicación. Luego tenemos los imprevistos. Tenemos los imprevistos. Imprevistos. Hay 2 tipos de imprevistos que veis ahí. Hay imprevistos reales e imprevistos no reales. Los imprevistos reales, ¿cuáles son? Los que uno no puede hacer nada. Ha caído un rayo, se me ha roto el coche. Pero los imprevistos no reales son los que uno, si hubiese hecho algo, los podía haber evitado. ¿No? Es decir, si a mí me quedo sin la impresora sin tinta, ¿eso es un imprevisto real o no real? Es no real, porque yo tengo que tener un recambio. Es decir, los imprevistos reales son aquellos que es el 95% de los imprevistos son no reales. ¿Pero qué hacemos todos? Pensar que son reales. ¿Para qué? Para no hacer nada. Para echar la culpa a los demás. La culpa es del otro. No, ¿qué tiene que haber hecho yo para que esto no ocurra? ¿Vale? La clave es identificar esos no reales. Por ejemplo, un imprevisto no real puede ser que cada vez que voy a hacer una visita que me cancelen en el camino y que me pillen en el camino. ¿Qué tengo que hacer para que eso no me ocurra? ¿Qué tendré que hacer? Tendré que llamar antes de salir. Por tanto, voy a crear, para reducir los imprevistos no reales, lo que hay que hacer es crear hábitos, tareas repetitivas. Tienes que crear tareas repetitivas, todas las semanas. Si no hay tareas repetitivas en tu agenda, significa que la semana que viene vas a tener imprevistos, sí o sí. Por tanto, tienes que tener unas tareas claves, repetitivas, sí o sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Hemos dicho que tenemos que reducir las tareas de baja rentabilidad. Y aquí es algo que el otro día hice una sesión para que entendiesen este ejercicio con empresarios. Y les dije, ¿me podéis hacer una lista de las tareas que en vuestra casa son de baja rentabilidad, en vuestro día a día, en casa? Y no solo eso, sino les dije, me gustaría que me dijeseis cuáles delegaríais. Y la gente empezó a poner. Y salían menos de lo que yo pensaba. Tenían que salir muchas, ¿no? Entonces, una tarea de baja rentabilidad, ¿cuál puede ser? Pues pasar la aspiradora. Entonces, lo que tengo que intentar es no tener que hacerlo. ¿Sí o no? Por tanto, para eso igual me tengo que comprar un robot, una Rumba de estas y que te lo haga. Es decir, las tareas de baja rentabilidad, os voy a poner otro ejemplo. Si yo voy al banco a las 8:30, abren a las 8:30 y voy a las 8:20, pues esperaré 10 minutos. Pero si voy a las 10, ¿qué va a pasar en el banco? Estaré 2 horas. 2 horas. ¿Estar en el banco es de baja rentabilidad? Sí. Por tanto, todas las tareas que haces en el día a día, que en este registro diario se vería perfectamente, tienes que cuestionártelas todas. Si estás 2 horas de camino todos los días, te lo cuestionas. Y luego lo que hay que conseguir es que las de baja rentabilidad convertirlas en alta. Porque yo, por ejemplo, yo ahora cada vez que viajo, siempre viajo en avión o en autobús, no llevo coche a los sitios. ¿Por qué? Porque lo que hago es convertir esa tarea de baja rentabilidad en alta, porque en ese viaje lo que hago es planificar. Y yo en el viaje que hemos venido de Bilbao aquí hemos estado planificando, hemos estado marcando metas, objetivos. Por tanto, convierto una tarea de baja en alta rentabilidad. Es importante que cuestionéis todas las horas que tenéis todos los días, ¿vale? Se identifica que es de baja. Y luego tenemos las tareas de baja y aumentar las tareas de delegables. Y la quinta que hemos dicho que es aumentar las tareas de alta rentabilidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es proteger 3 horas al día en tareas de alta rentabilidad. ¿Sí o sí? Y esto es lo que hace que
que vuestro negocio, vuestro trabajo, sea mucho más productivo, ¿vale? Pero esto se puede aplicar no solo en la parte profesional, sino en la parte personal. La productividad hemos dicho que es un problema de todas las áreas de vuestra vida. Si no os cuestionáis cada tiempo que le dediquéis a cada cosa, vais a estar siempre 13 horas dedicándole a la casa. Y se lo vais a quitar de estar con vuestros hijos, se lo vais a quitar de hacer algo que te gusta. Y en la parte profesional, si os digo que el 95% de lo que hacéis no vale para nada, y tiene que ver con esto, ¿vale? ¿Ha quedado un poco claro lo que es la productividad y cómo hay que mejorarla? Bien, esto es lo que hemos dicho de las horas de alta rentabilidad. Bien, vamos a hablar de las cajitas. Vamos a hablar de las cajitas. ¿Qué son las cajitas? Pues las cajitas, como veis ahí, es una metodología que patenté hace 5 años, que yo la defino de esta manera. Son pequeñas acciones consecutivas para conseguir metas. Vamos a entender la frase. Son pequeñas acciones. ¿Qué significa pequeñas acciones? Que no son acciones, son pequeñas acciones. ¿Consecutivas qué significa? Una detrás de la otra. ¿Y para conseguir una meta qué significa? Que tiene que haber una meta detrás, ¿vale? Pequeñas acciones consecutivas para conseguir una meta, ¿vale? Yo suelo decir que no tienes que superar más de 2 horas. Luego explicaré por qué. Porque si no, no vas a meterlo en tu agenda. Pero os voy a explicar un poco lo que son las cajitas. Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo la tarea de regar las plantas, para vosotros, ¿qué es? ¿Una acción o una meta? Venga, para todos. ¿Una acción o una meta? Regar las plantas. Una acción. ¿Ves? Ahí empezáis a estar equivocados todos. Realmente regar las plantas es una meta que tiene 3 cajitas, que veis ahí. Que son las 3 cajitas, ¿cuáles son? Coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua. Por tanto, cada vez que decimos a la mente regar las plantas, venga, cámara lenta, ¿qué hace nuestra mente? ¿Qué tiene que hacer? Venga, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pensar en qué. En coger la regadera. Es decir, hago una pregunta. ¿Regar las plantas es una acción directa? No. No lo entiende el cerebro. ¿Entendéis? Que no lo entiende. No sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que es coger la regadera, llenar de agua. Por tanto, la acción que entiende son las cajitas. Entonces, si me preguntáis qué son las cajitas, es el lenguaje que utiliza tu cerebro para pasar a la acción. Cada vez que no le das una orden en cajitas, ¿qué tiene que hacer el cerebro? Tiene que pensar. Y sabéis que pensar es lo que no nos ha enseñado y lo que nos cuesta. ¿Qué pasa cuando tenemos que pensar y estás cansado? ¿Qué hace el cerebro? Procrastina. Le dice mañana, pasado. Por eso cada vez que decís voy a ordenar el armario, voy a ordenar el desván, no lo hacéis. Mañana, pasado, 1 año sin hacerlo. Porque la mente, ¿qué tiene que hacer? ¿Entiende lo que es ordenar el armario? No. Le tenéis que dar una orden muy específica. No es lo mismo decir a tu hijo recoge el cuarto o recoge los pantalones que tienes al lado tuyo. Entonces, si le damos la orden en cajitas, el cerebro, como no tiene que pensar, actúa. Y esto que estáis viendo aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque esto se utiliza para todo. A mí los chavales de 10 y 15 años me dicen, y les dicen los padres, ¿pero qué os enseña Aritz? Y les dice, Aritz nos enseña a manipular a la gente. ¿Por qué? Porque como yo entiendo cómo funciona el cerebro y sé que funciona con cajitas, si yo quiero que tú me contestes a un email y eres un tío ocupado, ¿tú qué vas a contestar antes? ¿A regar las plantas o a coger la regadera? ¿A qué es que vas a contestar antes? A coger la regadera. Por tanto, si yo quiero que tú actúes conmigo en un WhatsApp, en un email, en toda la vida, con tu hijo, si quieres que te haga caso, si tú quieres que tu cerebro te haga caso, le tienes que dar la orden de la regadera. Entonces yo hice una estadística. Cogí a 100 personas y les dije, vamos a regar las plantas. Y 99 no lo hacían. Pero por contra, cuando les dije, vais a coger la regadera, 99 lo hacían. Entonces me di cuenta de que cada vez que le daba una orden en cajitas al cerebro, funcionaba. Por eso, en el libro hablo de un eslabón perdido. Es decir, todos los que estáis aquí, habéis dicho que es una acción. Es decir, pues no os ha enseñado a filetear eso en cachos más pequeños, que es lo que he hecho yo. Filetear en cachos pequeños, que el cacho más pequeño, el que entiende el cerebro para pasar a la acción. Por eso, cuando tú planificas cajitas, no tienes que pensar, solo tienes que ejecutar. Entonces la gente me dice, Aritz, cuando hago cajitas en la agenda, lo hago, cuando no hago cajitas, no lo hago. Porque cuando no hago cajitas, como tengo que pensar, ya tengo un problema. Que encima no nos ha educado a pensar, ¿vale? Pensamos que es perder el tiempo, nos cuesta, tenemos un problema. ¿Habéis entendido el concepto de las cajitas?
Entonces, ¿la definición cuál sería? Pues os voy a decir más. ¿De qué te sirve que te enseñen muchos idiomas si no sabemos el idioma del cerebro? ¿Qué son las cajitas? Entonces, cuando os digan, ¿qué es eso de las cajitas? Es el lenguaje del cerebro. Es el lenguaje del cerebro. Y os voy a decir luego más cositas. Pero os voy a poner otro ejemplo de lo que son las cajitas. Hemos dicho, la definición nos dice que para que haya cajitas tiene que haber metas, ¿sí o no? Vamos a hacer un ejemplo de cajitas para conseguir una meta. Cualquier emprendedor, cualquier empresa tendría que empezar por conseguir X clientes nuevos este mes de X facturación. Una meta muy típica de cualquier empresa. O cualquier meta. Vamos a hacer las cajitas para conseguir ese resultado, a puerta fría. Tenemos que ir a puerta fría para buscar clientes. La primera cajita, ¿cuál sería? Hacer un listado de clientes. ¿Os suena, no? Listado de clientes. Y aquí lo que vamos a poner siempre es el tiempo que le toque dedicar a la semana a esa cajita. Luego, vendría el guión de llamada, 2 horas a la semana. Las llamadas, 10 horas. Seguimiento de llamadas, 3 horas. Visitas, 10 horas. Seguimiento de visitas, 2 horas. Presupuestos, 5 horas. Seguimiento de presupuestos, 1 hora todos los jueves. Y luego el cierre. Esas serían las cajitas que habría que hacer para conseguir clientes a puerta fría. Hago una pregunta. ¿Estas cajitas son todas de alta rentabilidad, sí o no? ¿Todas? ¿Van todas dirigidas a conseguir, a mejorar resultados, sí o no? Sí, ¿no? Por tanto, ¿son todas cajitas de alta rentabilidad? Pero aquí es donde yo empecé a darle vueltas y dije, sí, pero no. Porque me di cuenta de que no es lo mismo las primeras cajitas, las del comienzo, que las del final. Entonces yo las clasifiqué en 2 tipos. Las tareas de alta rentabilidad intangibles, que son las AR2, y las tareas de alta rentabilidad tangibles, que son las AR1, que son las que están más cerca del resultado. Cuanto más cerca del resultado esté la cajita, más AR1 es. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde está la clave de la productividad. Hago una pregunta. Fijaros, esto puede mostrar, esto que vamos a ver ahora, demuestra por qué el 90% de lo que hacemos no es rentable, mejor dicho, no vale para nada. Y le puede demostrar a cualquier empresa, a cualquier trabajador, en cualquier ciudad. Hago una pregunta. Si yo no hago el seguimiento de presupuestos, porque tengo una barra de metal, porque tengo miedo, porque pienso que van a decir que no, porque no protejo, ¿qué pasa con todas estas anteriores? ¿Qué pasa con todas estas? ¿Qué pasa con todas estas? Las echas a la basura. Valen 0. 0. No valen para nada. Significa que tú piensas que has trabajado muy bien porque has hecho visitas, has hecho presupuestos, tienes la sensación de que tu tiempo ha valido, pero realmente no ha valido más que 0. Es decir, esas horas estabas mejor en tu casa con tus hijos, estabas mejor haciendo deporte. Pero ¿qué pasa? Que como piensas que lo has invertido en algo que aparentemente era de alta rentabilidad, pues te sientes bien. Pero las cajitas lo que te dicen es que si no hay AR1 detrás de AR2, las AR2 valen menos que tareas de baja rentabilidad. Por tanto, cuando yo analizo lo que hacéis en ese registro diario durante una semana, ¿vale? Y invito, mira, os voy a decir una cosa más, invito que al que venga al evento del sábado, invito a que si quieren que nos pidan hoy un formato, nos pidan el formato para mandarles y para que lo rellenen y se los pueda analizar en el día del evento, os vais a dar cuenta de que como no hay R1 en vuestra agenda, el resto del tiempo que habéis dedicado, yo os lo tacho, no vale para nada. Entonces te diré, esta semana si hubieses venido 2 horas sería lo mismo. Mejor estabas en casa. Entonces yo cojo cualquier empresa, la parte de producción, la parte comercial, la parte de costes, cualquiera de la empresa, le analizo lo que haces, te lo pongo aquí y pim, pam, pum. Y te vas a casa, pero bien. Te vas con la sensación de que efectivamente tu subconsciente te engaña todos los días porque piensas que por el hecho de hacer tareas es suficiente. Pero no, las cajitas te demuestran que no vale hacer tareas, que hay que hacer las tareas de alta rentabilidad tangibles. Si no proteges estas cajitas, todas las demás no valen para nada. Entonces, de hecho, con todas las personas que yo trabajo, trabajamos este lenguaje, AR1, AR2, tangible, intangible, baja. Y esto se inculca en las empresas. Cuando esto lo entiende la gente, automáticamente te das cuenta de que por no hacer una R1 a tiempo, todo el tiempo, lo que has invertido en esa semana, ese mes, no vale para nada. ¿Qué pasa? Cuando yo automáticamente hago que protejáis esas AR1s, vuestros resultados cambian, sí o sí. Por eso yo mejoro tan fácil las empresas. Porque soy un experto en identificar las AR1 de cada negocio, ¿vale? De cada empresa. Más cositas. Y ya estamos terminando, ¿vale? Quiero que entendáis por qué la gente no consigue lo que se propone en la vida, ¿vale?
¿Sabéis por qué no conseguís lo que os proponéis? ¿Tenéis claro el por qué? Os voy a decir los 6 factores que influyen en por qué la gente no consigue las cosas. ¿Vale? Yo soy un experto en que la gente pasa a la acción, en que la gente consiga sus sueños. Antes he estado contando que yo he conseguido la casa de mis sueños, tengo los perros de mis sueños. Sé lo que es arruinarme 2 o 3 veces. Sé lo que es conseguir con 40 años lo que quería en mi vida. Y la clave es porque tenía claro lo que quería, tenía claro mis paraqués. Una de las razones por qué la gente no consigue lo que quiere es porque no tiene claro los paraqués en su vida, que son los sueños. Es decir, nadie nos enseña a soñar, nadie nos enseña a saber lo que queremos. ¿Por qué a los chavales les cuesta estudiar? Porque no saben para qué sirve. Entonces, la clave de la motivación es una palabra compuesta que significa tener motivos para pasar a la acción. Y el motivo tiene que ver con el para qué. Cuando no te enseñan a saber tus paraqués, si yo os pregunto a todos vosotros y os hago un test de vuestros paraqués en las 6 áreas de vuestra vida, ¿sabes lo que pasaría? Que seríais todos genéricos. Genéricos en lo que queréis. Y hemos dicho que lo genérico no entiende el cerebro. Por tanto, eso que decís que queréis y nada es lo mismo. Significa que si el para qué no lo tienes claro, ya tienes un problema. Hago una pregunta. Si yo digo que hagáis 100 llamadas la semana que viene por vuestra empresa, ¿qué pasaría? Lo lógico es que ¿qué va a pasar? Que todo el mundo vengáis y me decís, no he podido hacer porque me han llamado, porque me ha pasado, porque no sé qué, ¿no? Nos pondríamos excusas, ¿sí o no? Nos pondríamos excusas, ¿sí o no? Ahora una pregunta, si tendrías que hacer 100 llamadas para que no se muera tu hijo porque está enfermo, ¿tú crees que la excusa de que me han interrumpido valdría? ¿Sí o no? ¿A que todo el mundo haría las llamadas? Entonces, las personas reaccionamos a 2 estímulos, a beneficios tangibles o efecto pérdida. Beneficios tangibles, efecto pérdida. Lo que no tenemos que esperar es al efecto pérdida, porque el efecto pérdida siempre es algo negativo. Tenemos que buscar los beneficios que hagan que hagamos cosas sin tener que esperar. Por eso la gente estudia al último momento, porque hay un efecto pérdida. Siempre buscamos el efecto pérdida, que es lo que nos hace reaccionar. Entonces, el para qué es fundamental. Yo lo que intento es, antes de que una persona quiera adelgazar, quiera hacer una dieta, quiera hacer una maratón o quiera ir al gimnasio, lo que queráis, hay que definir bien los para qué. Si no definimos bien los para qué, no vale para nada. ¿Vale? Ahora los nutricionistas, grandes entrenadores personales, son clientes míos ahí en España porque se dan cuenta de que yo enseño a que no solo a motivar para que alguien pase a la acción. Un nutricionista lo que te da es la acción, pero no te dice, no te da el motivo de por qué lo tienes que hacer. Y es fundamental tener claro el motivo. Y esto hay que trabajarlo. Y hay que ser experto en trabajar el motivo, tanto sobre todo con los chavales y con la gente mayor. El siguiente problema es que una vez que tengo el para qué, no tengo objetivos bien definidos. No tengo bien los objetivos bien definidos. Es decir, puedo tener un para qué, pero si no tengo bien el objetivo bien definido, no lo voy a conseguir. El siguiente problema es que no tengo metas bien definidas. Es decir, un objetivo es un resultado. Las metas son caminos para conseguir un objetivo. ¿Vale? Entonces, yo antes le decía a Jorge, ¿no? Que una cosa que ha pasado hoy, y le decía, es que has tenido un objetivo y solo lo has intentado conseguir con una meta. ¿Qué pasa si esa meta falla? ¿Qué pasa? ¿El objetivo? Falla. Si una meta tiene 4 objetivos, o sea, si un objetivo tiene 4 metas y una meta falla, ¿qué pasa? Sigue funcionando. Por lo tanto, no dejéis nunca un objetivo en manos de una meta. Y las metas tienen que estar bien definidas. ¿Cómo se definen las metas? Tienen que ser SMART. Tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y tangibles. Una meta no es decir quiero ser más feliz o quiero llegar antes a casa. La meta hay que definirla bien. Esto es lo que vamos a trabajar en el taller del sábado. Vamos a definir objetivos, sueños. Vamos a hacer un ejercicio práctico de definir sueños, objetivos, metas, cajitas y lo vamos a llevar a la agenda. Es decir, vais a salir con un plan de acción hecho. Bien hecho. Como tiene que ser. Porque si no trabajamos bien el para qué, no lo vas a hacer. Si no definimos bien el objetivo, no lo vas a hacer. Si no definimos bien las metas, tampoco lo vas a hacer. Si no definimos bien las cajitas del proceso, tampoco lo vas a hacer. Y una vez que hemos definido las cajitas, lo tengo que meter en mi agenda. Pero una vez que lo meto en mi agenda, ¿con eso ya está todo hecho? No. Es decir, ¿cuánta gente pone en su agenda algo que va a hacer y no lo hace? Y ahí viene el siguiente problema. Si el para qué fuese del 100%, lo harías sí o sí. ¿A que si es algo por hacer por tu hijo porque está enfermo? A que lo haces sí o sí. Por tanto, cuando no lo haces es porque el para qué no es suficientemente potente y porque algo te ha pasado. ¿Qué suele pasar? Pues tenemos varias cosas. Puede ser porque la planificación no ha sido realista.
He planificado algo que iba a hacer en 1 hora cuando iba a tardar 3 horas. Esa es una. Otra es porque tiene interrupciones. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las interrupciones? ¿Qué he hecho? Las he gestionado mal. Las he dejado que se metan. ¿Qué hace? Y la dejo que se metan en el camino donde yo tenía otras cosas. Por tanto, las interrupciones me han desviado. Luego, he tenido imprevistos. Y entonces, al tener imprevistos, ¿qué ha pasado? Pues que me han desviado también de lo que tenía que hacer. Os he dicho antes, si el para qué fuese fuerte, no hubiese ni una interrupción ni un imprevisto que altere lo que ibas a hacer, ¿a que no? Por tanto, las interrupciones y los imprevistos son excusas perfectas para no hacer lo que tienes que hacer. Por tanto, hay que saber gestionarlas. Y la siguiente razón por la que una persona no consigue eso que se ha planificado es por sus hábitos, porque tiene unos hábitos malos. Si se mete tarde a la cama, al día siguiente, ¿qué puede pasar? Pues que si tiene que hacer llamadas, llega, ¿cuánto me cuesta? Entonces, tenemos unos hábitos y tenemos unas barreras mentales. ¿Qué son barreras mentales? Que también lo explicaremos mañana, en el tarde de mañana, en profundidad. Son los miedos que tenéis para hacer las cosas. Una barrera mental es el miedo que tiene una persona cuando quiere entrar a una chica o a un chico cuando quieres ligar. El miedo a que te digan que no. Ese miedo que tenemos todos para hacer las cosas. Pues esa barrera mental hace que si mañana tienes que hacer 5 llamadas, no las hagas. Por miedo al no, por miedo al fracaso. Yo suelo decir que la palabra fracaso no existe. No existe. Yo suelo decir que son experiencias negativas que te sirven para conseguir tu libertad. Lo que pasa es que la palabra fracaso, cuando el concepto no solo lo han metido como algo negativo, lo primero que te dice tu madre es no hagas nada que vas a fracasar. Por tanto, no pases a la acción. Y yo suelo decir que yo tengo 43 años, pero tengo la experiencia de un tío de 70. ¿Sabéis por qué? Por una sencilla razón. Porque yo me he dado muchas hostias en la vida, muchísimas. Pero me las he dado muy joven. Y por tanto he aprendido de ello. Yo suelo decir, dátela cuanto antes y aprende. Es decir, es imposible, y esto es algo que tienes que aprender, es imposible que sepas algo si no lo haces mal. Es imposible. ¿Cuántos fontaneros? ¿Qué preferís? ¿Un fontanero que no ha picado nunca una tubería o uno que ha picado 50 veces una tubería? ¿Con quién te montarías? ¿Con alguien que no ha andado nunca en la nieve o con alguien que ha andado en la nieve y se ha caído 5 veces? ¿Con quién te montarías en el coche? Es decir, curiosamente, la única manera de aprender las cosas es haciéndolas mal, y de eso se aprende. Pero el sistema nos dice que si lo haces mal, eres un fracasado. ¿Vale? Y de ahí tenemos que aprender. Y entonces esas barreras que nos han inculcado, más las que tiene cada uno por sus miedos, hacen que no hagáis las cosas. Estas son las razones por las cuales las personas no consiguen realizar sus sueños y sus objetivos, sus metas y sus propósitos en la vida. Esto que ves ahí, justamente yo lo he convertido en al revés. He hecho una metodología donde te enseño a definir los sueños, los objetivos, las metas, las cajitas, y te enseño a planificar eso en tu agenda para que lo hagas. Que es lo que vamos a ver, lo que vamos a trabajar en el taller del sábado, aparte de alguna cosita más, para que entendáis cómo funciona la mente. Todavía más cositas, os voy a enseñar a vender, os voy a enseñar realmente a cómo a manipular ese cerebro para que realmente hagáis cosas y no pongáis la excusa de no tengo tiempo, la de mañana. Y bueno, pues he terminado por hoy. Espero que os haya servido y si tenéis alguna pregunta, pues espero contestaros lo que queráis. Por acá en las redes te hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo enseñarle lo del método de las cajitas a un niño de 11 años? Es muy fácil, es muy fácil. Yo empecé con chavales de 10, pero empecé también a trabajar con chavales de 5 años. Y me sorprendieron, porque entendían muy bien esto. Si tú a un chaval, empecé con una de 6, me acuerdo, y le dije, lo primero que hay que enseñarles es a filetear el elefante. Entonces, le cogí a una chavala de 6 años y me dijo, vestirme. Y yo le dije, eso es un elefante. Divídeme vestirme en muchas cajitas. Chaval de 5 años. Me apareció al día siguiente con 20 cajitas. Y digo, hostia, esto no me lo hace ni un mayor. ¿Y saben lo que hizo la niña? Me dijo, ha sido fácil. Ponerme el zapatillo izquierdo, ponerme el zapato derecho, y así hasta 20. Y dije, ahí me quedé alucinado. Porque efectivamente lo había hecho perfecto. Por lo tanto, cualquier chaval es muy fácil. Lo que hay que enseñarles a dividir la acción que quiere hacer en cachos pequeños. Es decir, si tengo que estudiar,
No, no, estudiar es genérico. No, tendré que a las 5 coger el cuaderno. ¿Dónde tengo el cuaderno? Porque si lo tengo en clase no puedo estudiar. Tendré que el cuaderno. Tendré que cenar a las 6. Tengo que hacer las cajitas para hacer eso. Lo mismo para ir al gimnasio. Tendré que meterme la mochila. Luego tendré que proteger la hora que voy a ir. Tendré que dejar a los niños con alguien porque si no, no puedo ir. O sea, tengo que hacer todos los pasos que tengo que hacer para llegar a conseguir eso. Por tanto, son las acciones pequeñitas que tienes que hacer para cualquier chaval lo sabe hacer en 5 minutos. En 5 minutos. ¿Vale? Más corta. Voy a contar una anécdota que me pasó con un chaval, que eso es lo que baso yo, mi metodología, que baso en la actitud de las personas y que quieran hacer. Os voy a poner un ejemplo, un chaval de 16 años, en una sesión que tuve en Bilbao, era de 6 a 8, solo trabajar 2 horas todas las semanas con chavales, un día a la semana, y ese chaval apareció a las 7:30, 7:15, aparece ahí en mi oficina, apareció, él tenía en los estudios a 1 hora y pico de donde yo estaba, era un día, estaba de noche, lloviendo a cántaros, y apareció a las 7:15, empapado entero, tenía la mochila de estudios, empapada, todos los libros, no te puedes imaginar cómo estaban, y yo le digo, ¿qué haces aquí? Y ¿sabes lo que me dijo? Ese chaval me ayudó a seguir trabajando con chavales. Me dijo, Aritz, mi padre no ha venido a buscarme, pero yo he querido venir y he venido andando desde clase. Entonces yo dije, cuando un profesor sea capaz de conseguir que un chaval de 16 años quiera estar siempre en su clase, independiente de lo que pase, y haga el esfuerzo que hace ese chaval de venir mojado, andando, mojándose todo, por estar, porque sabía que le aportaba valor, cuando alguien consiga hacer eso en el sistema educativo, nos irá mucho mejor. Bueno, es importante entender que las personas tienen que hacer las cosas por voluntad propia, no obligadas. Entonces, tenemos que cambiar ese sistema. ¿Más preguntas? Me preguntan que si lo de las cajitas hay que escribirlo. Sí. De hecho, en el taller del sábado tenemos un formato, un A3, donde vamos a escribir todo. Si no escribes no vale para nada. Hay que escribir, hay que memorizar, hay que interiorizar. Vais a salir todos con cajitas hechos ahí en el taller. Y no solo con cajitas, lo vais a planificar. Os voy a hacer más. Os voy a asegurar que en 6 meses, si revisamos lo que vais a poner el sábado, vais a alucinar con todo lo que os he conseguido. Y no va a ser casualidad. No va a ser casualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el proceso que vamos a trabajar para que eso se cumpla. ¿Más preguntas? Para cerrar, ¿cómo es el nombre de tu libro? Las cajitas del éxito. De hecho, tengo por ahí, ¿no está por ahí? Las cajitas del éxito. Vale. Las cajitas del éxito. Es un libro que lo que hace es, cuando me suelen entrevistar en los medios de comunicación, siempre digo que este libro no lo tenía que haber escrito. Porque este libro soluciona un problema que no tendría que existir. Un problema de que la gente prioriza mal su tiempo, dedica mucho tiempo a tareas que no son rentables y encima sacrifica su vida personal todos los días, que es la importante. Este libro, hay 10 testimonios reales de cambios de personas, 10 testimonios fuertes, y no solo eso, sino te habla de conceptos de la libertad, del éxito, te habla de las cajitas, y este libro es un libro para leerlo 4 veces, es un libro para tenerlo en la mesilla todos los días y leerlo cada 2 por 3, porque cada vez te vas a dar cuenta que te pasan más cosas de las que hay aquí. Porque es algo que le pasa a todo el mundo, esto. Porque es algo ya contrastado. Lo que pasa es que esto te ayuda a darte cuenta y a tomar conciencia que tienes que hacer algo. Entonces es fundamental. ¿Vale? Este libro está hecho para que la gente se pare y que vea que de repente está yendo a un sitio por el camino equivocado y diga, tengo que ir por otro. Y que existen herramientas y metodologías que te ayudan a cambiar eso. ¿Vale? Es lo que consigue este libro. Este libro no te deja indiferente. Es decir, si lo lees te vas a dar cuenta que te va a hacer daño. Te va a empezar a doler el estómago. Porque te vas a dar cuenta de que hay 2 maneras de no querer ver esto o verlo. ¿Vale? ¿Más preguntitas? Cuando yo tengo un sueño y aplico toda la metodología, ¿al cuánto tiempo
lo más ¿cuánto es lo más rápido en que yo puedo llegar a lograr ese sueño? Los sueños, esa pregunta tiene varias cosas. Un sueño, porque a veces los sueños pensamos que es algo grande. Si os digo, venga, un sueño pequeñito que lo puedas cumplir dentro de 5 minutos, ¿cuál sería? Mejor dicho, que puedes cumplir ahora. ¿Eh? Sí, podría ser. Dormir 8 horas. O un sueño puede ser tomar agua todos los días. Un sueño puede ser, ahora mismo podría llamarle un mensaje a tu mujer de que le quieres mucho. Un sueño no tiene que ser algo grande. Eso se puede conseguir en 5 minutos. Otra cosa es cuánto cuesta interiorizar esta metodología para que tu cabeza funcione de aquí a un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú defines un sueño, tu cabeza al principio no lo tiene interiorizado. Porque de hecho lo vas a definir de una manera genérica. Yo te tengo que ayudar a que sea muy específico ese sueño. Y que eso que tú has escrito ahí realmente sea sincero, sea un deseo sincero, un deseo ardiente. Si no es un deseo sincero ardiente, no lo vas a hacer. Yo suelo decir que cuando trabajo con los chavales, cuando me dicen, no, porque le encanta el videojuego, el teléfono, yo le digo, vamos a ver si es deseo sincero. Diles que le vas a dejar el teléfono, pero a las 5 de la mañana, a ver si se levantan. Si se levantan a las 5 de la mañana es que es un deseo sincero. Entonces, bien, no hay ningún problema, porque significa que ya tenemos una herramienta para motivarle para hacer otra cosa. La gente lo hacemos al revés, porque lo que hacemos es, con lo que les gusta, lo castigamos. No, hay que hacer todo lo contrario. Con lo que te gusta, te voy a motivar para hacer lo que yo quiero, para que tú hagas cosas que te gusten. Entonces es importante sacar ese deseo sincero, ese deseo ardiente. Por eso los sueños cuesta inicialmente sacarlo. Yo necesito estar, por ejemplo, 1 hora contigo para sacarte bien los sueños, mínimo. Y luego sacamos en otra hora objetivos y luego metas, o sea, tiene un proceso. Y así todo eso lo escribes y requiere un tiempo de interiorizarlo. Lo que pasa que como yo te voy a llevar a cajitas de acciones muy pequeñitas, que las puedes hacer cualquier momento, tu cerebro lo va a hacer, lo va a empezar a hacer. Es decir, esa hoja, yo os voy a poner un ejemplo. Hace 2 años, en esa hoja, hubo un señor que pesaba, no sé, 150 kilos, que había probado todo tipo de dietas. Me acuerdo en Madrid, se puso una meta. Se puso una meta de bajar peso. Había probado con todo tipo de dietas. Pero hizo una acción muy sencillita, una meta muy sencillita. La meta que se puso era dejar siempre comida en el plato. Como meta. Punto. ¿Qué pasó? Que empezó a hacer eso y bajó 60 kilos. Ahora es fan mío porque le da a todo el mundo, dice, desde que fui a ese taller he bajado 60 kilos y cabe mi vida. Es decir, cómo ese día, esa focalización ese día en algo sencillo, porque si tú pones a hacer una dieta y es algo complejo y tienes que cambiar 7 hábitos, no lo haces. Hago una pregunta, para que veáis lo que es simplificar las cosas. ¿Quién va a conseguir antes? Esto es lo que tiene que ver con trabajar con metas. ¿Quién va a conseguir antes? ¿Alguien que dice que quiero hacer una dieta? ¿O alguien que dice, voy a meter una manzana todos los días en mi bolsa? ¿A quién le vas a creer más? A segundo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué meta tenemos que meter? La de la manzana en la bolsa. Eso te va a ayudar a comer mejor todos los días. ¿Entendéis? ¿Qué pasa? Que todos os quedáis en regar las plantas. Y entonces, que como os quedáis ahí, no conseguís lo que queréis. Porque vuestro cerebro no sabe lo que tiene que hacer. Todos le dais una programación incorrecta al cerebro todos los días. Entonces, yo lo que os voy a hacer es, desde los para qué hasta la acción más pequeña, lo voy a hacer con vosotros. Y eso va a hacer que consigáis las cosas. Yo soy capaz de que la gente consiga en 15 días lo que no ha conseguido en toda su vida. En 15 días. Esto lo demuestro todas las semanas en grandes empresas. Pero para hacer eso, hay que hacer bien este proceso. Esto no se hace, uno no coge un cuadro y lo empieza a hacer, es posible. Tienes que entender cómo hay que hacerlo. Y tienes que practicar. Porque tu mente no está preparada inicialmente para hacerlo. Porque eres genérico. ¿Vale? Tiene que ver con genérico. Más, Jorge. La gente realiza por lo regular, incluso el sábado, las personas que asistan, Sí. el sábado las personas que asistamos, nos vamos a encontrar que realizamos las cajitas de una forma inconsciente. Se van a encontrar con la teoría de lo que realizan en práctica el mismo sábado, porque ya llegar el sábado indica que realizaron las cajitas. Sí. ¿Es correcto? Y hay muchos que no van a llegar por no hacer las cajitas. Eso es correcto. Pero las cajitas muchos se hacen de una manera inconsciente en muchas cosas, pero cuando tomas conciencia, las cajitas no solo te llevan a la acción, sino te dicen dónde estás fallando.
Yo puedo coger cualquiera de vosotros, me decís lo que habéis hecho, lo que vais a hacer, y yo te voy a decir el resultado que vas a tener, sí o sí. Te lo digo ya directamente. No me hace falta ni que esperar el resultado. Te digo lo que te va a pasar. Para mí las cajitas ya me dicen. Yo tengo un problema con las cajitas. ¿Sabes cuál es mi problema? Que desde que patenté las cajitas y desde que inventé esta metodología, no me puedo justificar. Porque lo que me dice ya mi consciente, no, ¿en qué cajita has fallado, Rich? Has fallado esta cajita. Entonces ya no puedo decir, no, es que la culpa es del otro. Hay dos palabras que son las más importantes que yo trabajo con los chavales y con las personas, que son la responsabilidad personal. ¿Sabes lo que significa? ¿No? Responsabilidad personal. Asumir todo lo que te pasa en la vida y que seas tú responsable. La gente no quiere ser responsable de lo que le pasa. La gente quiere que el jefe sea responsable y que es el culpable de por qué no dedica tiempo a sus hijos, por qué no hace deporte, porque como tengo que trabajar muchas horas, ese es el problema. La responsabilidad de decidir lo que quieres que ocurra en tu vida es tuya. ¿Vale? Yo soy decir que la planificación es decir en tu vida lo que quieres que ocurra todos los días. A mí cuando la gente me dice, Aris, tú eres un adivino, ¿por qué te pasa a la semana todo lo que tú dices? Porque yo lo provoco que pase. No es casualidad. Cuanto más tiempo, yo dedico unas 10 horas a planificar la semana. 10 horas a planificar la semana. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo planifico, una hora de planificación equivale a 20 o 30 de ejecución. Cuanto más cajitas meto en mi agenda, luego menos me cuesta hacer las cosas. Si no hago cajitas, ¿sabes lo que me pasa a mí también? No hago. A mí se me dice, Ari, si tú no haces cajitas, ¿tú con todo lo que sabes serías capaz de hacer las cosas? No. Porque tengo un subconsciente que también me dice que no. Más preguntas, Jorge. Y vamos a terminar. Los que vamos a estar el sábado, que vamos a tener la oportunidad y la inteligencia de ir el sábado, vamos a llevarnos solamente la cuota inicial de todo lo que quisiéramos hacer. ¿Cómo podemos hacer para poder seguir y tener todo lo que queremos tener para poder balancear la rueda de la vida? O sea, ¿qué habría que hacer después del sábado? Pues yo propondría, es muy fácil, el taller del sábado se va a quedar corto, ¿vale? Yo no tengo ningún problema en si hace falta estar más tiempo ahí, estamos más tiempo. Yo por mi parte no tengo ningún problema. Yo he venido a Colombia y mi meta es cambiar la vida de muchas personas, es mi meta, os puedo asegurar. No he venido aquí a dar una conferencia sin más. Entonces, el tiempo para mí es algo que si me limita, no vale. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues se podría hacer un curso intensivo de 2 o 3 días más adelante, que todavía sería mucho más fuerte. Yo normalmente trabajo 6 o 8 meses con la gente para cambiar a las personas. 6 o 8 meses. ¿Por qué? Porque cambiar la mente no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque nos han enseñado 30 años, tenemos que desprogramar a la cabeza y empezar a borrar cosas. Que tenéis unas ideas preconcebidas. Es curioso, la primera que tienes que borrar del mapa es que el trabajo es más importante que vuestra salud y vuestra familia. Joder, ¿y eso cómo cuesta? Ahora, hoy salís de aquí diciendo que sí, es más importante, pero mañana vuestro subconsciente trabajará 15 horas, dormirás 4 horas, comerás mal. Yo suelo hablar del consciente y del subconsciente. El que toma las decisiones todos los días es el subconsciente. El 98% de las decisiones la toma el subconsciente. Y mi experiencia ha sido analizar esas decisiones. Y cuando yo he analizado esas decisiones me he dado cuenta de que casi todo el mundo, ese 98% de las decisiones son erróneas. Hay carencia de tiempo, salud, familia y encima la profesional, el 95% no es rentable. Es decir, lo hacemos al revés de lo que hay que hacer. Lo primero que hay que meter en la agenda, cuando hablamos de priorizar, lo primero que tiene que haber en tu agenda es tu salud y tu familia. Lo primero. Y luego las tareas de alta rentabilidad profesionales. ¿Qué hacemos? Todo lo contrario. ¿Sabes lo que hacemos? Metemos las tareas reactivas que vengan el día a día y salen fuera las de alta rentabilidad, esas ni las veo, y encima me quito tiempo para la salud y para mi familia. Lo hacemos al revés. Lo analizas fríamente durante una semana y te has dado cuenta de que no has tenido resultados y encima no has tenido resultados ni en tu vida profesional ni en tu vida personal. Digo, es una puta mierda de semana. Es decir, mal. Cuando cambias eso y empiezas a priorizar correctamente, pones la salud lo primero, tu familia lo segundo. Normalmente aquí la mujer suele poner la familia primero antes que la salud y no. Tiene que ser la salud primero. Pues si tú no estás bien, no puedes estar bien con tus hijos. Esto es importante.
¿Vale? Pero de verdad. Yo os voy a decir una cosa. Yo he dormido poco estos 2 días. He dormido 2 horas. ¿Vale? En 2 días he dormido 2 horas. Pero yo hoy a las 6 de la mañana estaba en el gimnasio. Haciendo deporte. He comido fruta. O sea, tengo unas variables que son claves. He hecho ya, no sé, más de 10 conferencias con mi familia, con mis hijos. Eso es prioritario. No hay excusa para eso dejarlo en segundo plano. ¿Vale? Y otra variable es que tengo que descansar y porque si no, mi salud la estoy afectando. Pero bueno, esto es normal. El jet lag, esto es un proceso normal. Pero eso hay que tenerlo claro. Y apuntar sí que es la última frase del día. Apuntarla. Y es la que a mí me ha ayudado en mi vida. Y esta es más importante que los valores, que es la siguiente. Que es todo aquello que me quite salud en la vida, lo tengo que quitar de mi vida. Es decir, si hay personas tóxicas que te quitan salud, las tienes que quitar de tu vida. Si el estrés te quita salud, tienes que reducir el estrés. Todo aquello que te quita salud, lo tienes que quitar de tu vida. Es una frase que cuando la sabes analizar y lo aplicas todos los días, te das cuenta de que tú puedes hacer mucho por esa frase. Si eres ONG y te gusta ayudar a las personas y eso al final te quita salud, pues tienes que dejar de ayudar a las personas. Tienes que ser menos ONG. Los valores de una persona a veces tienen un problema. Yo he conocido personas muy buenas que les gusta dar todo a todo el mundo y al final pierden la salud y pierden la familia por el camino. Por tanto, sus valores le han llevado a un sitio erróneo. O gente muy generosa que al final se ha arruinado porque ha dado todo y al final... Por tanto, los valores, hay que tener unos valores y para mí son claves. Pero más importante que tu valores es algo que respete tu salud. Y ¿sabes una cosa? Cuando tú respetas tu salud bien, eres productiva a nivel profesional. Siempre. ¿Vale? Es la clave. Es decir, a mí esa frase no me regula solo la parte personal, me regula la parte profesional. Siempre. ¿Por qué? Como tengo menos tiempo para trabajar, automáticamente tengo el tiempo justo para meter las tareas de alta rentabilidad. Me hace priorizar mejor. Si tendría más tiempo, ¿qué haría? Metería cosas más en mi agenda que no me valen para nada. Vale. ¿Más cositas últimas? ¿Terminamos? Bien, pues espero que os haya servido. No digo que esto se queda corto porque esto hay que dedicarle bastante tiempo porque hay muchos conceptos, historias que además me gusta contar que me han sucedido y cosas que hago yo con las personas que son interesantes para que escuchéis porque además las aplican todos los días y espero veros mañana, que también vamos a repetir parte de hoy vamos a repetir y luego haremos algún plan de acción. Mañana vamos a hacer un plan de acción. Y luego ya el sábado pues también completaremos. Es decir, vais a tener una repetición espaciada de escuchar unos conceptos para interiorizarlo, porque esto hay que escucharlo varias veces. Bueno, pues agur y que vaya. ¿Qué es ser un embajador VIA? Es luchar por el cambio, dar sin pedir nada en retribución. Ama a VIA Lab por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador VIA? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores, donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador VIA? Realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do.